Nadia Garit Musa, hija de refugiados palestinos, es psiquiatra de la infancia y adolescencia formada en la Universidad de Santiago de Chile, USACH, donde también se desempeña como docente. Posee un magíster en arte terapia, lo que enriquece su enfoque terapéutico en salud mental. Actualmente trabaja como psiquiatra y docente en el Hospital Roberto del Río y en la Universidad San Sebastián. Además, participa activamente como colaboradora del programa de reasentamiento de refugiados palestinos, uniendo su vocación profesional con su compromiso social y sus raíces. Le damos la más cordial bienvenida a Nadia. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Yo vengo a tratar de explicarles un poco el proceso migratorio palestino, ¿ya? Es bien difícil explicar el proceso migratorio como palestino en estos momentos, porque créanme que para nosotros que somos palestinos, que yo tengo toda mi familia viviendo en Belén. ¿Saben dónde queda Belén? ¿Saben lo que pasó en Belén? ¿Qué pasó en Belén? Nació Jesús, ¿no es cierto? Jesús nació en Belén. Hay una iglesia ahí que tiene una estrella en el piso, justo donde nació Jesús. La iglesia de la Natividad es preciosa, está hecha de piedra. Y uno entra a la iglesia de la Natividad y tiene una puerta pequeña, muy pequeña, por la cual uno entra y se sienta ahí en la estrella donde nació Jesús. Muy cerca de esa iglesia vive mi familia. Mi papá tenía 11 hermanos, 11. En Palestina la gente tiene muchos hijos, ¿ya? Y mi mamá tiene 9 hermanos. Todos ellos tienen hijos. Entonces, hoy día yo tengo alrededor de 64 primos por parte de mi papá y alrededor de 100 por parte de mi mamá. Entonces, como decían mis hijos, cuando yo voy a Palestina, mamá, ¿todo el mundo es tu pariente? Sí, todo el mundo es mi pariente. O sea, hay mucha gente que yo conozco en Palestina. He viajado a Palestina muchas veces, ya, por lo menos unas 10. Y he ido en todos los procesos más difíciles de Palestina y en los procesos donde hemos estado en momentos de más calma. Y eso es un poco lo que les quiero contar. ¿Cómo llegaron nuestros papás y nuestros abuelos? Nuestros papás y nuestros abuelos llegaron alrededor en la época del Imperio Turco Otomano. ¿Ustedes se imaginan el mapa de Palestina? El mapa del mundo. ¿Saben más o menos dónde queda Palestina? ¿En qué continente? En Asia. En Asia, ¿ya? Da justo al mar Mediterráneo. ¿Se pueden imaginar el mapa o no? Nosotros tenemos mar, damos al mar Mediterráneo, es hermoso, un mar muy bonito. Gaza da al mar Mediterráneo, ¿ya? Tenemos además el Mar Rojo, que también es muy bonito. Y de ese puerto, de un puerto que se llamaba Haifa, la gente salía en esa época, ¿ya? Y se subía en esa época, en el 1900, que fueron los primeros palestinos que llegaron a Chile. ¿En qué se venían? En un barco grande, ¿no es cierto?, que tenía unas velas gigantes, donde cabía mucha gente, donde había no había tanta comida, la verdad, en esa época no había tanta comida, ¿ya? Y la gente demoraba, ¿cuánto tiempo en venirse en el barco? Entre 1 a 3 meses. Los primeros barcos que llegaron demoraban 3 meses. 3 meses era un montón. 3 meses. Y algunos empezaron a demorar 1 mes. La mayoría de los palestinos que se vinieron a Chile en esa época no se vinieron porque querían salir de su país. Eso es súper importante que yo se los cuente, ¿ya? ¿Por qué es tan importante que yo se los cuente? Porque probablemente muchos de ustedes tampoco salieron del país porque querían salir del país. ¿Por qué salieron los palestinos en esa época? Porque había una guerra, sí. Nos estaba invadiendo en ese momento el Imperio Turco Otomano. Y por eso, cuando los palestinos llegaron a Chile, traían pasaporte turco. El barco llegaba a Lima o llegaba a Buenos Aires. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué no se quedaron en Lima o Buenos Aires? ¿Por qué no se quedaron en Lima o Buenos Aires? ¿Por qué?
Entonces, ¿por qué se le ocurre? Porque había muchos otros inmigrantes, italianos, alemanes. Entonces ellos se bajaban de Lima o Buenos Aires y estaba lleno de inmigrantes y alguien les decía que esta cosa funcionaba así, de verdad. Oye, hay un país al otro lado de la cordillera. ¿Ves la cordillera que está ahí? Esa blanca, gigante. Ya, esa cordillera, al otro lado hay un país súper bueno. Entre 3 a 4 meses ya estaban instalados en Chile, un montón. La mayoría se venía solo, ¿ya? Y eso es importante decirlo, porque la mayoría de los palestinos que vinieron a Chile dejaron a sus familias allá. Es como si ustedes fueran los únicos de su familia que salieran de casa. ¿Saben lo difícil que es eso? ¿Y saben qué edad tenían los palestinos en promedio que se venían a Chile? Alrededor de entre 15, 14 años y 18. ¿Ustedes se imaginan salir de casa a los 14, 15 años o 18? Mi papá salió a los 18 años de casa, solo, dejando 11 hermanos atrás, su mamá, su papá, y la responsabilidad de tener que trabajar y mandar plata a la casa. Pero los palestinos estaban acostumbrados a vender, para eso sí que somos buenos. Yo no salía buena para vender, pero tengo que decir que sí somos buenos para vender. Entonces lo que hacían era juntar las cosas en unas canastas o en unas carretas y empezaban a recorrer de casa en casa vendiendo. Y a algunos les fue súper bien. ¿Ya? Y la gran mayoría empezó a formar estos barrios, ¿no es cierto? Hubo un grupo que se juntó y se les ocurrió una idea increíble. Nosotros tenemos que mantener la identidad. Así es que vamos a formar un club. Pero no un club para juntarnos, vamos a formar un club de fútbol. 1920. Entonces formaron Palestina. Llegó la segunda parte de un pasaje mucho más doloroso que el Imperio Turco Otomano, que fue la ocupación israelí, 1948 a 1967. La ocupación israelí ha sido tremendamente cruda para los palestinos. Palestina está en un lugar súper estratégico. Entonces, por ahí han pasado muchos imperios. Pero por lejos, el más cruel ha sido el Estado de Israel. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque lo que ha buscado ha sido efectivamente el exterminio de los palestinos. Porque lo que nos ha pasado en estos últimos años con la ocupación israelí es que si ustedes van, por ejemplo, a algún lugar israelí que vende comida, adivinen lo que sirve. Falafel, hummus y hojas de pan. ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? Qué raro, ¿no? Pero de eso se trata, ese es el objetivo de la ocupación, es borrar la identidad. De eso se trata. La UNESCO hace 3 años declaró el bordado palestino como patrimonio de la humanidad. Así de importante es. El bordado palestino tiene una característica increíble, y esa característica es que cada dibujo significa algo. Entonces, cuando uno ve un traje, puede saber de qué pueblo viene la persona, si está casada o no está casada. En serio, cuántos hermanos tiene, puedes saber muchas cosas solamente mirando el bordado. Es hermoso. Agradezco mucho ya que me hayan escuchado y si quieren saber más sobre Palestina, hay una página de la Comunidad Palestina de Chile a la cual ustedes pueden linkear por Instagram o Facebook. Espero que no tengan tanto Instagram y tanto Facebook, ni que tampoco se pasen metidos en el teléfono porque hace mal, pero la hora diaria que ocupan el teléfono se pueden linkear con Instagram y Facebook. Bueno, muchas gracias, niños.